La historia, la cultura y por supuesto los almerienses, los que de verdad se preocupan por su ciudad y su legado, han vuelto a dar una patada en el trasero al Ayuntamiento de Almería, los que no se preocupan por la capital, y más concretamente al área de urbanismo y vivienda dirigido por la concejala Eloísa Cabrera. Eso ha debido de doler y mucho. La noticia saltaba esta semana y de qué manera. Los que gobiernan la ciudad, quizá creyendo que los almerienses seguían distraídos por el apagón general que ocurrió el 28 de abril en toda España, no se les ocurrió otra cosa que comenzar a derribar parte del muro del edificio histórico del Colegio de las Adoratrices. Vamos, que fueron de lleno a arrasar con el inmueble. Gracias a vecinos y asociaciones, este desastre cultural y patrimonial se pudo detener a tiempo. Después llegó la policía local y urbanismo para hacerse la foto, porque no fueron a otra cosa, y así quedar retratados como los salvadores del patrimonio almeriense. Si se creen que somos tontos, háganselo mirar. La asociación vecinal Barrio Santo lo dejó muy claro en una denuncia en redes sociales. No solo se está demoliendo de un cachito más de nuestra historia, se está demoliendo con ello todo un icono para el casco histórico norte de nuestra ciudad. Se está dejando destruir lo poco que continuaba en pie en nuestro entorno con tanto valor patrimonial. ¿En este editorial debo culpar al ayuntamiento actual por lo que ha ocurrido? No, señalo a todos los partidos políticos, todos sin excepción. ¿Por qué digo esto? En el Plan General de Ordenación Urbana de 1998, toda la parcela del convento estaba clasificada como suelo urbano consolidado de uso dotacional escolar privado, así lo dice el documento. Sin embargo, en la propuesta de modificación del PGO de 2012 se planteó reclasificar el 50% de la zona como suelo urbano no consolidado de uso residencial, dejando el otro 50% como equipamiento escolar. Este cambio abría la posibilidad de demoler parte del edificio para llevar a cabo proyectos residenciales. En mayo de 2013, el Pleno del Ayuntamiento, convocados Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, aprobó por unanimidad un nuevo convenio por el cual la congregación cedía al Ayuntamiento 1.286 metros cuadrados del edificio, incluyendo la fachada principal y la capilla, para uso dotacional, mientras que el resto de la parcela podría destinarse a uso residencial. Esta fue la justificación del interés general del convenio entre el Ayuntamiento y la congregación de las Adoratrices. El municipio tiene interés en contar con suelo en esta zona del casco histórico de la ciudad para edificarlo y así contribuir a la puesta en valor de esta zona actualmente un tanto degradada y abandonada, como si el barrio no siguiera hoy igual de deteriorado que antes. Continúa diciendo: el hecho de contar con propietarios interesados en su desarrollo y en realizar las inversiones necesarias para su urbanización y puesta en valor ha hecho coincidir el interés público y el privado. En palabras más claras, como las que dijo en el Pleno el entonces concejal del área de Gobierno de Economía y Territorio, Pablo José Benzal Contreras: cuando adquirimos esos inmuebles, luego hay que darles un uso eficiente, y el eficiente que el ayuntamiento planteaba era obtener mucho dinero por algo que no era nuestro. Vamos, llenarse los bolsillos porque de inversiones nada. Un uso muy eficiente. Para que la situación quede como un malentendido y la culpa sea de los otros y no del ayuntamiento, la concejal de Urbanismo y Vivienda Eloísa Cabrera ha comentado a los vecinos que existe una orden de ejecución al objeto de subsanar problemas de conservación de tiempos atrás, procediendo Urbanismo, con ayuda de la policía, a comprobar si las obras iniciadas se ajustan a los requerimientos municipales o se exceden a los mismos. Aún así, Cabrera la ha liado más. Ahora intenta corregir a su manera todo el mal hecho al patrimonio almeriense. Además, cachondeo, ha dicho que el propósito del Ayuntamiento de Almería es proceder a la protección del antiguo convento y colegio mediante una próxima ampliación del catálogo de bienes protegidos del Plan General de Ordenación Urbana. Y nos ve cara de tontos otra vez. Señores del Ayuntamiento, cuyas vidas parecen ser demasiado aburridas y que quieren aniquilar por completo la historia de Almería. Quédense quietos una vez, no jueguen al Monopoly de Almería. Dejen las cosas como están para bien del patrimonio de la ciudad. Consérvenlos, refórmenlos, repárenlos, pero dejen estos edificios como lo que son, parte importante del patrimonio histórico de la ciudad de Almería. Aunque me repita una y otra vez en esto, dejen ya de fastidiarlo todo. Sean inteligentes por una vez en sus vidas, si es que lo han sido alguna vez. Por cierto, para que se vea la responsabilidad del ayuntamiento en los asuntos de la ciudad. Aún no he tenido contestación sobre este tema por parte de Urbanismo, ni tampoco del área de cultura por otro asunto relacionado con la casa del artista Jesús de Perceval, que eso es otro cantar, y también de los gordos. No lo digo yo, porque lo dicen los almerienses y punto. Espabilen, señores, espabilen. Y ahora, noticias.
Almería ha recuperado ya la normalidad tras el apagón general que sufrió toda España el pasado lunes 28 de abril. Y los que poco a poco parece ser que la van a recuperar después de estar varios años en la oscuridad son los vecinos de los cortijos del barrio de La Cañada. El Ayuntamiento de Almería ha aprobado en Junta de Gobierno local el inicio del proceso para ejecutar las obras de alumbrado exterior en los caminos rurales del paraje Ferris en La Cañada. Este proyecto, que se llevará a cabo en suelo de titularidad municipal, cuenta con un presupuesto base de 220.000 euros y un plazo de ejecución de 5 meses. Esta segunda fase se lleva a cabo después de completar la primera, que se realizó en los caminos rurales municipalizados de Paraje Guillén, Cortijo Cintas y Camino Vidal, en el mismo barrio de La Cañada. Este nuevo tramo incluye el montaje de 132 luminarias con tecnología LED a lo largo de 3.600 metros de caminos rurales. La obra también abarca la canalización subterránea, arquetas, cimentación y la instalación de contadores. Al término de esta comenzará una tercera fase que abarcará el paraje Trafaliñas, donde se colocarán 200 luminarias más. Sobre estas dos nuevas fases y la ya finalizada en los caminos rurales de titularidad municipal de Paraje Guillén, Cortijo Cintas y Camino Vidal, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha subrayado que esta infraestructura no solo da luz, también da de seguridad y ofrece mejores condiciones de circulación y tránsito allí donde se irá alcanzando. No todos los vecinos del barrio de La Cañada están contentos con las obras que está haciendo el Ayuntamiento de Almería. Algunos, los que viven en caminos rurales que no son municipalizados, seguirán a oscuras mientras no se encuentre una solución que garantice luz pública y, sobre todo, seguridad para todos. ¿Eres de los que aún no tendrán farolas en sus calles? ¿Qué crees que debería hacer el Ayuntamiento? ¿Ya habéis hablado con la alcaldesa? Cuéntalo en comentarios. Te leo. Muchos jóvenes no sabréis casi nada de lo que se va a contar a continuación, y algunos más mayores quizás ni os acordéis de este acontecimiento que tuvo repercusión internacional. El Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía quieren recordar lo que hace 20 años vivió la capital y la provincia almeriense, una cita deportiva que durante unos días puso a Almería en el mapa, los Juegos Mediterráneos de 2005. Con motivo de este aniversario tan especial, las instituciones andaluzas han ofrecido una rueda de prensa en el Palacio de los Juegos Mediterráneos. Allí también ha estado Indalete, la que fue la mascota de aquellos Juegos de verano. Durante la comparecencia se ha presentado un calendario de actos conmemorativos que se celebrarán en los próximos meses. De hecho, alguna de estas actividades ya está en marcha desde el pasado mes de marzo. 25 jornadas con 50 centros escolares para que los más jóvenes descubran qué fueron los Juegos Mediterráneos. La alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, ha anunciado que la próxima semana se inaugurará la exposición de noticias y portadas de los Juegos Mediterráneos 2005. Son 30 portadas publicadas por el Diario Oficial de los Juegos Mediterráneos Ideal Almería y que relatan todo el proceso de esta gran ilusión colectiva antes, durante y después de los Juegos. Una muestra que se podrá visitar hasta la Feria de Almería en el Parque de la Estación. El 13 de junio, la Asociación de la Prensa Deportiva de Almería organizará la Gala de los Juegos Mediterráneos en el Auditorio Maestro Padilla. En dicha gala se rendirá homenaje a las personas más relevantes de los Juegos, deportistas, embajadores, equipo organizador y deportistas del máximo nivel de Almería. En estos meses también habrá competiciones de gimnasia rítmica, balonmano, golf o deportes náuticos, entre otros. El presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, ha comentado que 20 años después el espíritu de Almería 2005 sigue vivo. Añadió que su verdadero legado no se mide solo de infraestructuras, ni en instalaciones deportivas, ni siquiera en las medallas que se ganaron. El verdadero legado está en nuestra forma de mirar al futuro, convencido de que si estamos unidos, Almería puede alcanzar cualquier meta que se proponga. ¿Viviste los Juegos Mediterráneos 2005? ¿Qué recuerdo tienes de estos? ¿Participaste como voluntario? ¿Qué significaron estos Juegos para Almería? Deja tu comentario en el canal. 6 décadas de labor incansable, siendo ejemplo de humanidad, de resiliencia y de valentía al buscar un futuro mejor para cientos de personas y familias tanto en nuestra ciudad como en nuestra provincia. Con estas palabras ha descrito la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, a Aspapros durante la muestra de cortometrajes organizada por la asociación, que se incluye dentro del calendario de actividades para celebrar sus 60 años de historia en este 2025. Al acto asistieron la alcaldesa de la ciudad, la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laínez, la presidenta de Aspapros, Mercedes Cuevas, el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Bellido, y la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Almería, María del Mar Esparza. En el transcurso del acto se presentaron 3 cortometrajes creados por alumnos y miembros de la asociación: Nadie es perfecto, El amuleto y Duelo interior. El compositor David Miralles fue el encargado de poner la música a los cortos, añadiendo emotividad a las piezas. El parque temático Oasis Mini Hollywood cedió sus instalaciones como escenario para celebrar tan especial evento.
En la celebración se entregaron los reconocimientos a David Miralles por su aportación musical, al parque temático por su apoyo logístico y al director Martín Cuenca por su colaboración en la radio, impulsando la visibilidad del proyecto. Por último, se homenajeó a las actrices y actores que participaron en estos cortos. Durante la jornada también se emitió en directo el podcast Butacas en el Desierto, conducido por el periodista Pepe Cuenca de Dipalme Radio. La muestra de cortometrajes dio visibilidad a las realidades y desafíos de las personas con discapacidad, promoviendo un diálogo abierto y constructivo en relación a estos importantes temas. ¿Qué te parece la labor que Aspapros lleva ofreciendo desde hace 60 años al colectivo de personas con discapacidad en Almería? ¿Consideras que son una voz clave en la defensa de sus derechos? Te leo en comentarios. Nueva bronca al Ayuntamiento de Almería por no hacer las cosas de manera igualitaria para todos en la capital. La Asociación de Comerciantes de la Plaza de Pavía, en el barrio de Pescadería, critica al equipo de gobierno local por ejecutar una política de inversiones que aseguran favorece de manera considerable a las zonas más privilegiadas de la ciudad, dejando de lado otros barrios como el suyo. Los comerciantes denuncian que mientras el Paseo de Almería recibe importantes ayudas para promocionar los comercios de la zona, la Plaza de Pavía no ha recibido ni un euro de inversión en proyectos similares. Además, acusan al ayuntamiento de haberlos dejado fuera de campañas como la de los bonos al consumo, con un descuento del 25% para compras entre 20 y 200 euros, así como de otras ayudas que sí han recibido asociaciones de otros barrios. Valentín S. Rojas, portavoz de la asociación, comenta que es inadmisible que se concentren los esfuerzos institucionales en zonas ya favorecidas, mientras se deja barrios como el nuestro en la cuneta. El objetivo de la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Pavía es llevar su protesta ante el Defensor del Pueblo Europeo. Creen que los fondos europeos no se están gestionando por igual, lo que provoca un reparto injusto entre unos barrios y otros. Piden que se cambie la forma en la que se reparten las ayudas, que haya más transparencia en las decisiones y que se trabaje por una Almería donde todos los barrios tengan las mismas oportunidades. ¿Crees que los comercios de los otros barrios de Almería merecen ser tratados de igual manera que los del centro? ¿Piensas que el ayuntamiento está llevando a cabo una política de inversión comercial discriminatoria en la capital? Deja tu opinión en comentarios. El verano trae calor, playa, descanso, para algunos, y también empleo. Muchas de las ofertas que demandan empresas y ayuntamientos para la época estival es la de socorristas para playas y piscinas, y esta vez no iba a ser menos. El Ayuntamiento de El Ejido ya ha abierto el periodo de recepción de solicitudes para ser parte del equipo de socorrismo y vigilancia de sus playas para la temporada de verano 2025. Atentos porque estos son los requisitos que debéis cumplir si queréis trabajar de socorristas. Lo primero y más importante es tener la capacidad de poder llevar a cabo las tareas de socorrismo y vigilancia. Daros cuenta que tenéis las vidas de todos los bañistas en vuestras manos y ojos. Debéis poseer al menos el título de educación secundaria obligatoria o equivalente. También debéis tener titulación válida para el desarrollo de actividades de salvamento y socorrismo acuático. En total, el Ayuntamiento de El Ejido demanda 49 plazas de socorristas, de las cuales 6 serán para los candidatos que tengan el título de patrón de navegación básica, patrón de embarcación de recreo o licencia de navegación. Otras 10 van destinadas a personas que posean el permiso de circulación. Si estáis interesados en proponer vuestra candidatura a socorristas, podéis descargar el modelo de solicitud en la web del Ayuntamiento www.elegido.es. Prestad mucha atención porque en este documento debéis declarar que cumplís con todos los requisitos que se piden en esta convocatoria. La presentación de la solicitud la podéis realizar a través del registro electrónico del Ayuntamiento utilizando la oficina virtual. Tenéis de plazo hasta el 13 de mayo. Mucha suerte a todos y escribid en comentarios si habéis sido elegidos. Llegamos al final de la edición de esta semana. ¿Piensas que ha faltado algo de interés? Deja tu opinión en comentarios y te leo. No olvides dar like al vídeo, con esto me haces saber que te gusta lo que hago. Suscríbete si no lo has hecho ya y comparte para que llegue lejos. De esta manera apoyas al canal, das más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si quieres proponer temas que interesen o denunciar algo que perjudique la vida diaria de la capital o de alguna localidad de la provincia, hazlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.